Muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con el padre Jesús Sánchez, desde Madrid, España. Padre Jesús, gracias por atenderme. A ti, Javier, por darme este espacio y comentar estos temas. Bien, temas que intentamos que sean siempre interesantes para el público en general. Hago una pequeña introducción muy breve del padre Jesús. Es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Madrid, en España. Ha sido ordenado hace muy poco, prácticamente apenas unos 3 años, año 2018, y se encuentra actualmente haciendo o terminando su licenciatura en moral sobre un tema muy, pero muy candente, que es el tema de la eugenesia. Dos autores muy, pero muy dispares, muy diverso calibre, que es Darwin por un lado y por otro lado el gran Platón, este gran filósofo griego anterior a Cristo. Y al Padre Jesús lo convoco esta vez porque aquí en el canal muchas veces nos habían pedido este tema. Yo quería buscar a alguien que supiera de esto para poder hablar. Y es porque él ha escrito un libro que se encuentra hoy por hoy disponible en internet, en Amazon, titulado así, El libro oculto de los masones, ¿no? El tema de la masonería. Tantas veces, a veces uno escucha por ahí hablar qué son los masones, qué es esta secta secreta, qué dice la iglesia. Bueno, ya iba, entonces vamos justamente. Pero primera cosa, padre, ¿por qué te pusiste a estudiar el tema de la masonería? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar este tema que no todo el mundo se pone a leer, ¿no? Bueno, en principio, tendría que decir que soy converso. Y bajo la conversión, pues a una edad tardía, pues digamos que hay cosas en las que uno no entiende, pero que es difícil a veces de comprender, ¿no? Como que uno no puede alcanzar cierto conocimiento o respuestas a todo y uno no, hay algo en el mundo como que no comprende, ¿no? Como que falla, como que no entiende. Y desde la conversión, acercamiento a la Biblia, a los evangelios, que fue gracias a un testimonio de una persona del camino neocatecumenal que me dio en el trabajo. Y pues arreglo a eso, pues digamos que me acerqué al amor de Dios, pero el amor de Dios sobre todo como virtud teologal del amor de Dios que a mí me tiene, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues una conversión fuerte, no sé si le pasa a la demás gente, pero bueno, que uno cree que hasta Dios puede perdonar hasta los demonios, ¿no? O sea, porque uno siente esa experiencia de cercanía de Dios, ¿no? Y durante todo el seminario, en las clases de teología, filosofía, había una cosa que no comprendía y me chocaba muchísimo y era cómo podían realmente afirmar Lutero, cómo podía afirmar incluso los masones por alguna noticia que salía, que se revelaba que adoraban a Lucifer en las logias, cómo podían incluso afirmar que Dios era malo leyendo el Génesis. Entonces, en principio esto iba a ser una tesina de moral simplemente defendiendo a Dios, la defensa de Dios, ¿no? Pero solo con los 3 primeros capítulos del Génesis. Entonces, bueno, pues es verdad que Dios te abre una inteligencia, ¿no? Pues te da esa abogacía de decir Dios es bueno y cuando uno entra con esa perspectiva, se le revela la bondad de Dios. Entonces, pues mi intención era esa defensa de que Dios es bueno frente a que Lucifer es malo porque se ha invertido, se ha dado vuelta al Génesis. Es lo que hago en el libro, pero aparte también claro, tengo que incidir en el tema de la masonería, que era también un objetivo no primordial, por el tema obviamente, de que ellos tienen una adoración a Lucifer, un culto. Esto yo lo hablé con el profesor Alberto Bárcena y me ayudó a entender una cosa que yo no tenía en ese momento, que era la gnosis, centrarme en el tema de la gnosis. Y poco a poco, estudiando y con fuentes, fui comprendiendo lo importante que es la gnosis en la masonería. Ujú. Por las dudas, a ver, cuando uno se habla de estos temas, la masonería es ahora va a explicar el padre enseguida seguramente, pero es una secta secreta que, de entrada hay que decirlo, ha sido condenada y está condenada por la iglesia. ¿Qué es eso de la gnosis que decías recién? Porque alguna gente capaz que algunas cosas les pueden sonar por los primeros cristianos, la división entre los gnósticos y todo, pero ¿qué es eso de la gnosis? La gnosis es un conocimiento salvador por el cual yo tengo acceso a la salvación. Y Mm. la gnosis era el poder descifrar y desentrañar toda la parte de la Biblia de una manera matemática.
O sea, quiere decir, dar explicación absolutamente a todo. O sea, una revelación que entiende quién es Dios, por así decirlo, ¿no? Dice San Agustín, creo que era San Agustín, si has entendido quién es Dios, es que no es Dios. Pues estos que han entendido quién es Dios, obviamente no lo es. Y ahora que haces este hincapié, las tres religiones de autosalvación, ¿no?, que se salvan por el autoconocimiento, que son el budismo, son el satanismo y es el gnosticismo, y que las tres están emparentadas con la masonería de una manera u otra, por no decir intrínsecamente, desde su propio nacimiento. Yo recojo una cita sobre la blasfemia del Espíritu Santo, porque una cosa es idolatrar, que es adorar lo que no es Dios, y otra cosa es la blasfemia contra Dios, que es, sabiendo cuál es el nombre de Dios, tomarlo en vano. Y esas religiones de autosalvación, pues es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque de una Biblia de Iglesia Cantera, de Manuel Iglesias y Cantera, sobre la versión crítica del hebreo y el griego, atribuyen a este pasaje de Mateo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir a Lucifer la obra y la salvación de Dios, que es justamente donde se empeña toda la doctrina de la masonería. Por eso la Iglesia, por eso está condenada. Y por eso el libro no tiene la intención de hablar de cómo se funda, de las fechas, ni tampoco tiene la intención de hablar de las 200 condenas papales, sino del sentido de la Sagrada Escritura y del por qué desde la Biblia, por qué está condenada por la Iglesia. Ujú. Aunque no le parezca esto como en medio de una película de Dan Brown, estos libros en medio de cosas así, digo, voy a contar un paréntesis cortito. Hace poco me vino a ver una señora que es restauradora de edificios de arte para preguntarme que le habían dado la posibilidad, con mucho dinero, de hacer una restauración de un edificio del siglo XIX, no sé cuánto, lindísimo, y le llamaba mucho la atención que lo que le pagaban, lo que le querían pagar. Digamos, una mujer muy, muy, pero muy importante en el ámbito de la restauración, bueno, en fin. Y cuando ella se pone a averiguar, era para un templo de una secta que se llama la Cienciología, donde están metidos muchos de los personajes estos de Hollywood, Tom Cruise y cosas por el estilo, que es un modo también, como decía el Padre Jesús recién, de tratar de llegar por medio del conocimiento, de la gnosis, de la introspección, etcétera, a una especie de salvación, ¿no? Una cosa así. Bueno, digo, no sé si cienciología o cientología, pero creo que es cienciología, de la ciencia, ¿no? O sea, que esto es algo bastante actual, lo de la gnosis. Bueno, pero ¿qué es así? Si alguien no tiene idea, ¿no? De entrada, ¿cómo le puede explicar uno a una persona que no sabe mucho del tema qué es la masonería? Vale, la masonería se funda como institución o congregación, se funda en 1717 con las constituciones del clérigo anglicano Anderson. Esas constituciones, cuando uno se las lee, se da uno cuenta de que no está constituyendo más que una obra, por así decirlo, pitagórica. Pitagórica en el sentido de que empiezan a hablar del número sagrado, de la geometría. Entonces están sentando unas bases pitagóricas ya de los cultos mistéricos ya de la antigua Grecia. Entonces ellos se remiten al templo de Salomón, y si quisieran remitirse a Adán y Eva, vamos, yo se los concedo perfectamente, porque hay una cita en Hechos de los Apóstoles del mártir San Esteban, que atribuye, pues les dice claramente cuando lo van a apedrear, a ver si lo encuentro, dice, y fabricaron aquellos días un becerro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y celebraron gozosos un banquete en honor a las obras de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos, los entregó a la adoración del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Tomasteis con vosotros la tienda de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, y las imágenes que hicisteis para adorarlas. Hechos de los Apóstoles 7, 41, 43. Y hasta estar diciendo a esa estrella, ¿no?, que lleva ese ídolo Bajomet, ¿no?, que lleva en la frente,
o sea, ese ídolo de dioses paganos que ellos atribuyen a la cabra y todo eso, de la fertilidad, bueno, pues obviamente podríamos decir que la dureza del corazón del faraón era que practicaba un gnosticismo, y no quiero adelantar datos porque si no me pongo aquí a volcar datos, pero ese dios malvado cananeo contra el que Dios luchaba, ¿no? Que era esa dualidad, el bien y el mal, pues posiblemente Bullman y Luisi, encargados de quitar pues todo lo sobrenatural y milagrero al Evangelio y a la Biblia, pues posiblemente fueran gnósticos, ¿no? Pues yo soy de la opinión de que tiene una intención velada de que, claro, un Dios bueno no puede hacer esas obras. Sí, hay que hacer que sea una metáfora, porque estarían hablando de que un Dios tan poderoso, que encima que es malo, pues no, hay que reducir los milagros de la Biblia, ¿no? Ujú. Igualmente ¿Y, con los ferros de Úbeda y todo esto. cuál es el objetivo que se plantea entonces la masonería en concreto? Vamos a ver, la masonería concreto, aparte de ser una religión y realmente tener ese concepto, por así decirlo, para responder a esto, veamos la imagen de Lutero. Ujú, Lutero en el campanario sufre una fuerte convulsión en el sentido de que es incapaz de no pecar y se da cuenta de que no puede cumplir con los mandamientos. Y entonces llega a la conclusión de que Dios es pura misericordia y que te perdona todo independientemente de que tú peques. ujú, Lo que hace realmente Lutero no es que se convierte, digamos, a la justificación. Lutero, si hubiera sido honesto, habría dejado la Iglesia Católica y se habría convertido al maniqueísmo, porque Lutero se hace maniqueo en ese campanario. ujú, Establece la dualidad del bien y del mal, donde realmente uno no es responsable de su propia naturaleza, porque si mi naturaleza está corrompida, incapaz de hacer el bien, ¿qué culpa tengo yo de hacer lo malo y hacer todo ese tipo de cosas? Bueno, pues es una justificación también, pues, de todo tipo de no seguir con una moral, digamos, impuesta que te obliga a un sacrificio, te invita a amar realmente como Dios ama al prójimo. Entonces, bueno, pues tendrá algo como de dominación o de poder oculto, de inteligencia, de misterio, de ir avanzando, pero en el fondo lleva al hombre a ese liberalismo sexual del que decía Freud, ¿no? En contra del padre, yo no puedo retener mis impulsos. O sea, yo tengo que negar al padre, ¿no? Por así decirlo. ujú. ¿Y por qué decías lo de Lutero puntualmente? ¿Porque hay una relación entre masonería y luteranismo? ¿O porque la gnosis de la masonería va a ser una especie de consecuencia también del planteo protestante? Bueno, es que el maniqueísmo es radicalmente el punto de concentración del gnosticismo porque realmente es esa dualidad de dos dioses, Mm, un dios bueno y un dios malvado, donde realmente el hombre es incapaz de hacer el bien, ¿no? Tiene como una especie de, ya digo, como una especie de naturaleza corrompida, o sea, él no es responsable de sus actos. Y luego frente a todo eso, pues bueno, pues el zoroastrismo y toda la concepción religiosa que tiene el maniqueísmo que ahora me lo he leído, digo, porque a veces me olvidan los datos, yo que sí, no claro. tengo cabeza para fechas y datos, Mm, pero Manuel Guerra atribuye intrínsecamente el nacimiento del anglicanismo con la masonería y con la Iglesia británica. O sea, hay que decir, Lutero, cuando Enrique VIII, digamos que le apoya para fomentar el luteranismo y el evangelismo, eh, realmente ahí empieza una fundación con el poder, con este gnosticismo, porque ujú, realmente están fomentando un gnosticismo que siempre se ha ido, digamos, nunca ha estado, siempre se ha hablado de que ese gnosticismo se confundió con el siglo segundo, con el cristianismo, pero es que ha estado desde siempre, lo que pasa es que asumió la doctrina católica y se metió, digamos, con ese ropaje para hacer parecer cristianos, pero que no eran cristianos, eran una secta. ujú. Por las dudas, la masonería, o sea, así como al menos la conocemos nosotros, y cualquiera puede analizarlo incluso con los documentos de la iglesia,
es esto que decía el padre, ¿no? Es una secta agnóstica, a su vez tiene el matiz de que es secreta, no se dice públicamente yo soy masón, o uno, al menos no es lo habitual. Y una de las cosas que busca, porque uno se lo va a encontrar, incluso hoy por hoy hay páginas de internet y todo, que como con cosas públicas de la masonería, que buscan en principio, o de modo así público, para tratar de ganarse la benevolencia de la gente, promover la dignidad de las personas, el respeto y la tolerancia por los derechos del hombre, el fomento de la igualdad entre las personas, es decir, más o menos el triple ideal de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, más o menos podrían ser como, desde el punto de vista de la cáscara, desde lo externo, lo que la masonería plantea. Pero una de las grandes enemigas de la masonería es, o la gran enemiga, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es la que se mantiene, como se dice en teología, en el semper in idem, siempre en lo mismo, ¿no? La masonería plantea, no, al contrario, que hay que ir avanzando con el tiempo. Es por eso que muchos líderes históricos adscribieron a esta secta, ¿no? Así, ¿qué nos puedes contar respecto de la historia y la masonería, padre? Que la relación que hay entre los personajes históricos y la masonería. Bueno, había un cuarto lema, ¿no? Que era fraternidad, igualdad, libertad, abajo el clero. Claro. Lo de abajo el clero se borró, ya no, pero Mm. estaba ahí unido a esos tres principios. Era un cuarto. Pues, como digo, yo me centro más en la situación espiritual, en el Ujú. concepto de por qué espiritualmente uno no puede ser masón y pertenecer a la secta. Y lo único que podría decir frente a lo que has dicho, porque no soy historiador, es pues ver el misterio de lo que comentas, de que frente al modernismo, ahora vivimos en un mundo en el que el hombre se puede modernizar, incluso llegando al transhumanismo, un transhumanismo en el que no es el hombre máquina, sino que ya estaríamos conectados a la máquina. O sea, Descartes hablaría de realidades subyacentes a las que uno está conectado y tiene que despertar. Mm. Entonces, claro, eso sería un límite múltiple, pero que realmente está presente ahí, ¿no? Que ese es el gnosticismo. El gnosticismo realmente era morir o con un veneno de serpiente, o conectarte con lo divino en el suicidio. De hecho, por eso, claro, cuando había contactados de estos extraterrestres, los suicidios múltiples, ¿no? Porque si tú morías conectado a una fecha o un cierto momento, era una conexión en la que tú podías conectarte con lo divino, ¿no? O sea, no podías morir de cualquier manera. Incluso Platón decía que para la eugenesia había que juntarse los mejores con los mejores, pero hacerlo en una fecha, en un determinado momento sagrado, porque si no se hacía así, se corría el riesgo de no ser eficaz. O sea, siempre iba unido a la religión. Y claro, el problema no es si la iglesia se puede modernizar. La pregunta sería si el hombre de por sí se puede modernizar. Claro, nosotros sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, que se repetirán las guerras, las rivalidades, las divisiones, los pecados, las virtudes, las cualidades, porque el hombre es hombre desde que existe el tiempo. Entonces, bueno, pues podemos tener pues, este modernismo, ¿no? Que llega a la máxima plenitud, o inicio de la plenitud, con esta cosa tan del comunismo, ¿no? Que creo recordar que Marx y Engels firman el Manifiesto Comunista en 1858-57. Justo se proclama la Inmaculada Concepción en el 54 y se aparece la Virgen en el 58. O sea que la Virgen aparece en momentos críticos de la humanidad donde va, digamos, por los derroteros a que no se modernice tanto, por así decirlo. Mm. En el 17 aparece la Virgen de Fátima frente a la Revolución Rusa, pues también aparece ahí también como figura también de protección y de oración, que se pide también una consagración, ¿no? Para que no avance las herejías del comunismo, para que no se extiendan. Hoy se extienden incluso, en fin, a veces dentro de la iglesia se extienden estas mentiras, estos engaños. Ujú. Pero luego, claro, en el 81, en el 1981, con el atentado de Juan Pablo II, también empiezan las apariciones en Medjugorje. Y también, claro, vienen como a defender pues a un papa que se siente salvado por la mano de la Virgen, que es el que está llamado a que caiga el muro de Berlín y el comunismo sin derramar una gota de sangre.
O sea, no se puede modernizar. Vendrá otra guerra mundial y nos desesperaremos de las intenciones humanas y nos daremos cuenta de lo que dice la Biblia cuando cae la Torre de Babel, ¿no? Caerá la Torre de Babel antes de que se modernice el hombre, de que una cosa que siempre me sorprendió, pero que uno puede entender ahora muy bien, dice que les confundió las lenguas porque si no, nada les sería imposible. Y es curioso que eso se entiende hoy bien porque nada les es imposible. Son capaces de cambiar la genética humana. Decirle a un niño si es niño o niña, castrar, decir que hay 400 géneros, la bomba atómica. Claro, llega un momento en el que si el hombre nada le es imposible, con las religiones es capaz de autodestruirse, hacer lo que le hace humano, que es su propia antropología, su imagen y semejanza de Dios. Entonces, las fechas históricas, pues ya digo, no lo sé, pero religiosamente hablando vemos cómo la Virgen ha estado guiando continuamente y protegiendo del demonio, vamos, de Lucifer, ¿no? Que es el que pretenden estos adorar. Ujú. Ahora, sí es verdad que hay ciertos grados donde un masón que nos estuviera escuchando diría que no, que ellos son filántropos, que ellos no adoran al demonio. Y es verdad, obviamente, no es una religión proselitista que nos invita a realizar sus cultos, sino que es elitista. Elitista en el sentido de que si tú tienes una buena posición para promover o defender sus fines, pues te pueden captar. Pero claro, hasta el grado número 13, como dice Manuel Guerra en su libro, ellos pueden ser cristianos si quieren, ¿no? Pero a partir del grado 13 no pueden promover el cristianismo, no tienen que posicionarse sobre el cristianismo, no pueden ser proselitistas, sino ver todas las religiones como una unidad. Sería como para ellos decir como que es un pecado hablar del cristianismo públicamente. Claro. O sea, por cierto, los masones no son estrictamente hablando ateos, ¿no? O sea, son teístas, o sea, afirman una especie de Dios ordenador o una cosa así, una primera divinidad, medio al estilo de algunos antiguos filósofos griegos que creían que había un gran caos y que había un gran demiurgo, Dios ordenador, que más o menos ordenaba la cosa. ¿Cuál es la relación que hay? O sea, ¿se puede ser católico y masón, por ejemplo? Es una pregunta elemental, pero vale la pena responderla. Sí, se sabe que no por las condenas papales. Ujú. Lo que pasa es, como todo, como que debe ser que las condenas papales no tienen ningún valor en el sentido de que no suscitan ningún miedo y aparte siempre la masonería está ahí, pues diciendo que eso no, que está permitido, etc. Pero realmente ellos tienen una piedra cúbica por la cual ellos se van perfeccionando. Y claro, nosotros los cristianos no tenemos esa piedra cúbica o ese perfeccionamiento a semejanza de Lucifer, porque ellos se perfeccionan según Lucifer en la soberbia de este último maestro que les está guiando, que supuestamente dice que es un igual entre ellos, ¿no? Porque serían como dioses, pero es mentira, porque Alberto Bárcena en su libro descubre y habla de que creo que en el grado 21 o 29 se le inciensa 3 veces y se le clava la rodilla al ídolo. En el grado 21 se escupe el crucifijo, pero que realmente desde el que inician el secta y se quieren perfeccionar y alcanzar sabiduría, están rechazando la sabiduría que es Jesucristo y están cayendo pues, en este salmo, ¿no? Dice, la piedra que desecharon los arquitectos, que aquí serían los constructores o los albañiles, masones en francés, es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Y luego, claro, continúa esta piedra angular de la que habló en el libro, dice, el que cayere sobre esta piedra se destrozará y aquel sobre quien cayere lo aplastará, ¿no? Entonces dice San Pablo y San Pedro que no se puede cimentar nada sobre el cimiento ya puesto que es Jesucristo. Y aquí están poniendo otro cimiento que no es la verdad que nosotros tenemos al alcance, sino que ellos dicen que ellos, aunque tuvieran la verdad, la dejarían y la buscarían por su propio medio, ¿no? Con la duda. Lo que pasa es que cuando uno tiene alcance la verdad y busca la duda, ya no busca la verdad, sino que busca la mentira, o sea, busca algo que a él le interese más, pero ya no está en favor de la verdad, está en un culto iniciático que no podríamos decir que realmente, que sería a lo mejor más interesante más que ser masón, ser satanista, por así decirlo, ¿no? En el sentido de un interés oculto. El problema de los masones es que, claro, te captan por la filantropía,
porque nunca te va a faltar un trabajo, un enchufe. Entonces, claro, cuando esto sucede en la política, cuando un masón está en la política, claro, ya no atiende a los deberes del pueblo, sino de la logia. Y decía Alberto Bárcena que, claro, que había muchos políticos que se quejaban porque no podían promocionar porque había muchos enchufes. Estos iban pasando, y bueno, ahora lo vemos en el gobierno, ¿no? Pues todos a dedo. Claro. Sabemos que los santos son como las personas que más se acercaron a nuestro Señor Jesucristo. O sea, los santos son eso, personas como nosotros de carne y hueso, pero que trataron de imitar a Cristo, ¿no? Y una de las cosas que nuestro Señor denunció en su tiempo fue el fariseísmo, ¿no? De hecho, el gran padre Leonardo Castellani, un gran sacerdote jesuita argentino ya fallecido, decía que la labor principal del Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, fue la lucha contra el fariseísmo. Yo no sé si capaz que exagero un poco. ¿Hubo algún santo en la historia? Si la masonería tiene desde el año 1717, estamos ahora en 2021, son apenas 300 años, digamos, ¿no? ¿Hubo algún santo que se haya dedicado a intentar combatir fervientemente la masonería? Pues yo he tenido gran, digamos, interés, gran devoción en el sentido de impresión por el santo Maximiliano Kolbe, pero claro, por el tema de la entrega de vida en Auschwitz y por pues ese franciscano de María, pero una cosa que yo no descubrí, que parece como que está oculta, o sea, no está, o sea, no, y es que él funda la milicia de la Inmaculada precisamente para luchar contra la masonería. Frente, pues esta noticia que yo recojo, ¿no? de Kolbe, que sale en internet, lo pongo de internet, pues Kolbe dice que la reina que pisa la cabeza de la serpiente y que es la madre destructora de todas las herejías, la manera de luchar contra la masonería que él tenía era simplemente imponer el reino de Cristo. O sea, mediante la oración y las acciones buenas y, digamos, pues inculturizar realmente a la sociedad, ya estaríamos trabajando realmente en contra de la masonería, que es realmente lo que ha hecho la Iglesia siempre. Claro, sí. De hecho, Y yo luego, bueno, hace habla algunos, de como la devoción a la Inmaculada. mm, hace algunos años, en un viaje, conseguí las obras completas de San Maximiliano Kolbe, pues yo estaba viviendo en una parroquia que se llamaba así San Maximiliano Kolbe, no conocía nada de todo esto, del tema de la masonería, bueno, de toda esta infiltración del sionismo y todas estas cosas. Y encontré las obras completas de San Maximiliano Kolbe en español, una cosa, hoja Biblia, y que las compré. Y me fui al índice de atrás, al índice temático, y busqué las palabras, por ejemplo, masonería. En las obras de Kolbe, de San Maximiliano, está plagado, plagado, plagado de textos respecto de la masonería. Yo no tenía la menor idea de todo eso. Es un aspecto de su vida y de su obra que se desconoce por completo. Es como políticamente incorrecta, digamos. No se habla demasiado porque, bueno, se metió un santo polaco con el tema este. Pero ciertamente que sí, bueno, que más de un santo en los últimos siglos han trabajado porque finalmente la masonería y a su vez el liberalismo en grandes partes fueron siempre de la mano, porque adherían a una cosa o a la otra. No significa que todo liberal sea masón, por cierto, ¿no? Pero sí, en gran parte, los masones, por lo general, han adherido a esta ideología, que es también la ideología liberal. Em, ¿Conoces algunos personajes en la actualidad que se declaren, al menos públicamente, o se sepa que son masones? Vamos a ver, se sabe por autores que Zapatero era masón grado 33. Y bueno, pues se puede entender mucha de la política que ha hecho respecto a eso y ese odio al cristianismo y cómo empieza todo, ¿no? Ahora, las actuaciones que está teniendo Pedro Sánchez, pues hombre, yo no sé si Pedro Sánchez será masón o no, pero la manera de actuar que tiene de ir en contra de la familia, a favor del aborto, la disolución antropológica del ser humano, la eutanasia, los niños que son del Estado, la cultura gnóstica del apócrifo de Tomás, cuando lo masculino y lo femenino sean uno, esa figura de Bajomet que ellos adoran, que realmente lo que representa la ideología de género, esa dualidad del alma, pues claro, partidos políticos que favorezcan o apoyen la ideología de género,
Pues en un libro de masones que tengo aquí, de donde lo he sacado para el libro. Luego, si quieres, hablamos también para que no se me olvide, te comento también sobre la cábala y lo que significa la gema masónica. Si no lo digo yo, me lo recuerdas. Eh, claro, aquí está un problema. Aquí está el problema del espíritu, porque para ellos el Espíritu Santo sería Lucifer. O sea, la blasfemia llega a límites insospechados. Entonces, claro, antiguamente se podía dialogar con la gnosis o con el maniqueísmo o con los donatistas buscando la verdad, porque los filósofos buscaban la verdad para vivir según pensaban. Entonces, el trabajo de San Agustín, al igual que Ratzinger, que fue un gran pensador, que tenía devoción a San Agustín y que lo conocía perfectamente, pues era traer mediante la razón, dialogar para atraer hacia la verdad a la gente. El problema de hoy es que a nadie le interesa la verdad, ni a nadie le interesa pensar según vive. Entonces, claro, estos diálogos hoy en día son más complicados porque tú dices esto y dices tú, pues qué interesante, ¿no? Pero bueno, aquí está el cuento masónico, pero que de cuento no tiene nada, sino que es lo que decía San Pablo, ¿no? Alejado de los cuentos y de las fábulas. Claro. Aprender este gran conocimiento, para aprenderlo, tenían que iniciarse y para ello tenían que estudiar y replantear la disociación de su cuerpo, su mente y su espíritu para llegar al conocimiento de su alma. Esta iniciación y conocimiento espiritual es lo que hace desarrollar la conciencia, es decir, el conocimiento espiritual, que es lo que hace desarrollar la conciencia, es decir, el conocimiento consciente y cósmico de la naturaleza divina del alma. Aquí habría que intentar ver realmente qué valor tiene realmente cuando uno dice, ah, bueno, es que creen en el alma, creen en la divinidad del alma, pues se ve que no es suficiente. Mm. Y claro, al final, por este libro de Manuel Guerra, que yo hablé con el editor, lo intentaron censurar y se recibieron incluso amenazas la editorial para que no se publicara. Porque aquí se revela el nombre oculto que han estado ocultando los masones sobre lo que ellos adoran, que sería a Jabulón. Jabulón vendría a ser el nombre de Yahvé, el tetragramatón, pero con una concepción cabalística, o sea, los cabalistas cogen realmente la I de Yod y la Heb como, digamos, el dios que fecunda la tierra, ¿no? En un sentido de fertilidad sagrada, donde aquí estaríamos hablando de la Pachamama, de la adoración a una Pachamama, de una adoración fértil, pero en el sentido de fornicaria, por así decirlo. Y claro, es un culto cabalístico, masónico, que ellos tienen oculto de esa sexualidad budista, de la que, por cierto, ya tengo el libro del padre Hilton. Y claro, cuando he leído el budismo tibetano, digo, pues esto es la gnosis masónica. O sea, es muy parecido. Dale. Hay un libro muy famoso, el último libro del padre Julio Membía, el sacerdote, genial, la verdad, un tomista de primera. Tiene un libro, el último de su vida antes de morir, llamado así, De la Cábala al Progresismo. Muy, muy brevemente, yo explico, no la cábala muchas veces como se le entiende a veces que tengo una cábala para jugar al fútbol, entonces no, nada que ver, ¿no? La cábala hebrea eran las tradiciones espurias, las tradiciones que el pueblo de Israel, al haber estado exiliado en varios países y bajo el yugo de distintos faraones o reyes o emperadores, había como adoptado dentro de su misma concepción judaica muchísimas cosas que no eran propiamente de la ley de Dios, la ley de Moisés, ¿no? Entonces a esto se le llama la cábala, las tradiciones de hombres, las cosas que no van concretamente con la ley del Antiguo Testamento al menos. Bueno, y por eso el libro del Padre Mebel se llama así, de la cábala al progresismo, ¿no? Como diciendo que la cábala, así como la cábala fue la prostitución de la ley judía, el progresismo es la prostitución de la ley del catolicismo, digamos, ¿no? Bueno, y va explicando a lo largo de toda la historia lo que fue la cábala a lo largo de los tiempos y el pensamiento judío primero, después católico después. Es por eso que lo que el padre plantea de la cábala es muy, pero muy importante porque es un conocimiento incluso hermético, esotérico, que no se
limita nada más que a la masonería, ¿no? Eso es importante. Hay también varias otras sectas que usan conocimientos cabalísticos para, bueno, para lograr ese ser como dioses, porque finalmente es eso. ¿Mm? En el libro digo algunas citas Sí. de que incluso esa rotura con la ley de Moisés gnóstica ya estaría incluso cuando Jesús discute con los fariseos. Esa es mi opinión, lo pongo algunas veces en los libros citando pues, pasajes de la Biblia, pero ahora que ha salido el tema de la Cábala, hay que hablar de, no sé si conoces tú o te suena, porque así me ahorro, es el falso Mesías judío de 1650, que quiso que todo el mundo, todo el pueblo judío se convirtiera al Islam. No sé si te suena. No, no sabía, pero contalo para la gente que lo escuche. Pues este es un autor que se llama Guillermo Buigas Arizkún, del cual habla y da referencias Manuel Guerra, o sea, que lo avala este autor. Yo me he informado, porque claro, un tema así no basta leerlo en un libro, te tienes que informar con otra persona y buscar más fuentes. Lo que me sorprendió es que gente erudita dentro de la Iglesia tuviera este conocimiento, pero no le interesara lo más mínimo revelarlo. Entonces, es un misterio, ¿no? Mm. Pero frente a esta doctrina cabalística de Jacobo Francisco, en el sentido de que era una reencarnación, porque claro, estas son reencarnaciones que van viniendo por el tema budista, que está intrínsecamente ligado, por no leer todo, él dice, he venido a liberar al mundo de todas las leyes, de todos los mandamientos, todo debe ser destruido a fin de que el buen Dios se revele. Claro, destruir los mandamientos, destruir la tradición, ¿quién se tiene que revelar? El buen Dios, Lucifer, ¿no? Claro. Obviamente. Pero por resumir, porque no voy a leer aquí todo el... Dice, los elegidos, los neumáticos, los espirituales, los extravagantes, los maestros del alma santa, todos esos nombres son asignados a Francisco. No pecarían a cometer el mal, pues con sus pecados acelerarían la redención. Los pecados que más redimen serían la violación de la Torah o Oberiat, ley de Moisés, que ha de cambiarse por la Torah de Al-Ziut. En esta se indican los excesos sexuales de todo tipo, imagen de Dios. Un Dios que estaría conformado por una parte masculina y femenina, ese andrógino, ¿no? Que estos adoran, ¿no? Y de las prácticas más habituales de estos ritos de Francisco, además de la sodomía, era el intercambio de parejas a oscuras. Por las Aún más dudas. importante para la salvación que los Mm, excesos sexuales serían la apostasía. mm, Dice, no podían tolerar su conversión al Islam. O sea, perdón, podían tolerar la conversión al Islam, pero no podían tragar el bautismo cristiano. Como soldados que toman por asalto una ciudad pasando a través de las cloacas, así sería la infiltración dentro de la iglesia, haciendo parecer que eran los mejores católicos. Bueno, pero un dato personal, yo que he estado en un país de misión, en una, no en una congregación, sino en un movimiento religioso, pero digo, que puede pasarle a cualquiera. ujú. Le dijeron al sacerdote, que me lo comentaba, y yo conocía a estos que vamos a celebrar la Eucaristía, dice, padre, nosotros cuando pecamos hacemos sacramentos. Entonces le explicó que qué era eso, ¿no? Pero Mm, claro, el pecado era hacer sacramentos. O sea, tú cuando pecas no solo te redimes. O sea, que es que luego hace pensar incluso para qué quería Lutero sacramentos si podía pecar fuerte, ¿no? claro. Y como está intrínsecamente ligado Lutero con el gnosticismo, con la cábala, es toda una unidad, es como un pulpo, pues claro, es como una red, ¿no? Los peces van, pero cuando tú tiras todos los puntos de la red se cierra y claro, ya una vez que está la trampa echada, pues el pez lo que trata es de salir, que Mm, los masones, si se leen este libro, espero que salgan, y los que están fuera pues, leyendo esto, pues que no se les ocurra entrar, ¿no? Porque aquí este libro trata de tirar de la red y demostrar el engaño, ¿no? ujú, ujú. Repetime el nombre, por favor, de ese Francisco, ¿cuánto es? 1650. Pero, Hay unos judíos que lo reconocen y lo han quitado como el libro de todas las memorias. ujú, Te lo he dicho en español, pero es Jacob Frank Sabatai Zevi
de 1650. Te puedo pasar el enlace al propio libro. Perfecto. Sí, A después ver, lo colocamos después sí, aquí, sí, no, pues en todo caso en la descripción del video. Perfecto. muy bien. Ujú. Padre, ¿qué relación hay? Porque muchos de los ideales de la masonería, bueno, los ideales de la masonería son no para un lugar específico, para la Inglaterra de 1717, para, no sé, para la Francia de 1789, sino que son mundiales. ¿Qué relación hay entre la masonería y lo que hoy llamamos el movimiento globalista, el globalismo, digamos? ¿Tiene alguna relación? El movimiento globalista. Pues vamos a ver, el movimiento globalista, el origen está en un tal Hans Kesslem. Y para no decírtelo así de memoria, porque sí, para eso lo he escrito, ¿no? Para no tener que acordarme, Sí. porque aquí hay mogollón de información. Ujú. Mm, eh, Kesslem, de este movimiento globalista, dice que esto está escrito en el 2000, ¿eh? Ujú. Por un enviado a la ONU, que es el padre Scott Jans, que no sé si vive todavía, que es el enviado a la ONU de Juan Pablo II. Entonces, Juan Pablo II, con toda esa información, que es que los estados, dice, no conservarán la autoridad para crear normas, excepto en la medida en que el derecho internacional está reservado a esa materia. Por ello, terminará eliminando la libertad regular de regular leyes nacionales. Si alguien admite que el derecho internacional sea un orden jurídico supranacional, los mandatos de los países ya no tendrán autoridad, solo tendrán autoridad limitada. Pero quiero decirte algo más concreto sobre el tema del globalismo, y es la intención de la ONU, de la utopía que promueve la ONU, Mm. porque dice, desde el punto de vista de la ciencia jurídica, el derecho establecido por el régimen nazi es derecho. Podemos lamentarlo, pero no podemos negar que se trata de un derecho. El derecho de la Unión Soviética es derecho. Podemos aborrecerlo igual que nos horroriza una serpiente venenosa, pero no podemos negar que existe, por lo que quiere decir que es válido. Ujú. Ahora lo vemos con con los talibanes, ¿no? Que Claro. como han vencido, pues su derecho es válido, ¿no? Porque tienen el derecho de proclamar lo que ellos impongan, ¿no? Ujú. Y entonces Juan Pablo II, que envía este enviado a la ONU, que realmente de esos, digamos, derechos humanos de 1948 se han tornado en lo contrario. Ahora defienden todos los derechos contrarios. Por eso pueden expulsar a Polonia de Eurovisión por defender el matrimonio natural. Por eso pueden hablar de Hungría en contra de... Entonces, ¿qué delito han cometido esta gente? Bueno, pues favorecer los estatutos cristianos. Ujú. Entonces, en la audiencia general del 25 de agosto de 1999, Juan Pablo II dice que estas estructuras de pecado son abandonar valores fundamentales, pecados sociales, comportamientos colectivos y de hasta enteras naciones y bloques de naciones, sistemas políticos. Estructuras de pecado que frenan el desarrollo de los pueblos. Dice, la nueva evangelización es llegar hasta allí. Obviamente esto lo dijo con esos datos que tenía de su enviado, que publicó el libro La cara oculta de las Naciones Unidas y en México en inglés en el 2002. O sea que son libros de que se comprende qué es la ONU y qué es el globalismo y cómo Juan Pablo ya, digamos, está informado en el 2002 por su enviado. Y Ujú. cosa que a mí nunca me han contado, y mira que yo he estudiado doctrina social de la Iglesia, que las estructuras de pecado era como una especie de entelequia. No, cuando habló Juan Claro. Pablo II de la estructura de pecado, se refería obviamente a lo que él tuvo que vivir del comunismo y de realmente pues estas estructuras de pecado de la ONU. Bueno, padre, muchas gracias por el tiempo. La verdad que es un tema súper apasionante, muy, pero muy interesante. Muchas veces en la iglesia no se toca el tema este. La última vez que había escuchado hablar, por ejemplo, fue a un obispo francés, a Monseñor Dominique Rey, obispo de Fréjus, Toulon, con un pequeño libro llamado así, se puede ser católico y franc-masón, o sea, y masón en Francia, la logia francesa. Así que te agradezco mucho el tiempo, incluso el estudio, porque es algo que vale la pena conocer en muchos lugares de o de España o de Hispanoamérica en general. Algunos de nuestros próceres, por ejemplo, próceres entre comillas,
han sido masones. Ahora pienso acá en Argentina, el día 11 de septiembre es un tal Sarmiento, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, que llegó a ser grado 33 de la masonería. En México, ¿no? Plutarco Elías Calles, el gran miserable tirano que subyugó al pueblo mexicano en tiempos de la cristiada, era masón también, y tantos otros más. Así que bueno, te agradezco porque es un tema poco conocido y que a su vez también uno si lo comprende un poco mejor, quizás entiende mejor la historia pasada y a su vez la realidad presente. Así que te agradezco mucho por el tiempo. Curiosamente, pues hoy me he enterado hace la noticia de que ha fallecido el sacerdote Manuel Guerra, que es el que pues, ha dedicado toda su vida al estudio de la masonería. Así que, bueno, pues supongo que ha sido providencial, ¿no? Que ahora esté en el cielo, de lo que hablábamos de la iglesia triunfante, Mm. que la iglesia es santa, porque es inmaculada, porque ha triunfado, está en el cielo y porque está también purgando, o sea, que ya ha alcanzado. Y luego estamos aquí, los militantes, que estamos todavía ahí que adelante para atrás, lo que podemos hacer y siempre luchando. Pero si te parece, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 958, que las oraciones que hacen estos santos y estas almas benditas por nosotros es eficaz en la medida que rezamos nosotros por ellos. Así que, si te parece, rezamos un Ave María, lo comienzas tú y lo termino yo, pues para que Manuel Guerra pues interceda también pues para que se conozca la verdad, ¿no? Y que la gente despierte frente a esta destrucción antropológica de los derechos y las libertades del hombre, porque si quitamos el cristianismo, si quitamos esta antropología jurídica que nos da derechos, que es nuestra imagen y semejanza de Dios, y se pone cualquier otra religión, no tendremos ningún derecho ni para hablar, ni para pensar, ni para decidir. Pues vamos a pedir la intercesión a Manuel Guerra, si te parece, ¿Cómo no? con el... ¿Cómo no? Muy bien. Pedimos especialmente por su eterno descanso y para que nosotros no descansemos hasta finalmente lograr llegar algún día al cielo con la gracia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya que estamos, danos tu bendición, Padre, por favor. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu apostolado y que te escuche, como sigue escuchando mucha gente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Amén. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todas tus obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. Un Bueno, gustazo muy muchas grande. gracias, Padre Javier. Un placer. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.